Si te gusta la música clásica, seguro te cruzaste con este término alguna vez. Hablamos de un género o de una forma. ¿Por qué Haydn, Mozart y Beethoven compusieron tantas sonatas? Pero sobre todo, ¿qué significa realmente? Empecemos con esto. Toda la música tiene forma, una estructura. Pensá que si yo te pregunto, che, ¿cómo se arma una canción? Vos me dirías que, bueno, una canción tiene estrofas y estribillos. Que los estribillos son la parte más importante, que suele ser la parte que tiene más energía, y también siempre se repite igual. Que a diferencia de las estrofas, estas pueden estar un poquito más variadas entre sí. También puede que tengan una introducción al comienzo y puede que tengan un preestribillo antes del estribillo. Inclusive algunas también tienen un puente que conecta los últimos dos estribillos. Y yo te voy a decir, bien, pero te voy a preguntar, ¿y se repite exactamente igual esa estructura en todas las canciones? Y vos me vas a decir que no, que en realidad hay algunas canciones que empiezan con la introducción y otras que empiezan directamente con el estribillo. Y que también todo esto depende un poco del género, porque puede que la canción tenga un puente, pero si la canción es una canción pop, esa va a ser una sección de un desahogo emocional, donde es muy importante la lírica, lo que se dice. Y que en una canción de rock, el puente es el momento ideal para poner un solo de guitarra que muestre todo el virtuosismo del guitarrista. Algo que también es muy emocionante, pero nos llega por otro lado. Y yo después de todo eso te voy a decir, mirá todo lo que sabías de música sin tener que leer un solo libro de morfología musical. Antes de seguir con el video, esta gente está apareciendo en pantalla porque me siguieron en Instagram o me dejaron un super gracias en algún video anterior. Si querés salir en el próximo video, ya sabes qué hacer. Muy buena gente, hoy les quiero mostrar cómo es que se compone una sonata. Y para pasar a eso, primero es muy importante tener en cuenta todo lo que hablamos recién de la forma de las canciones. Acá va a pasar algo parecido, pero hay que tener en cuenta que la forma sonata es un poco más fija que la forma de las canciones. Acá no se pueden intercambiar las secciones tan deliberadamente. O sea, que en una canción empezar por una estrofa o por el estribillo da bastante igual, pero en una sonata no podemos empezar por la reexposición si antes no tuvimos una exposición. ¿Me explico? Pero dentro de estas macro secciones de la sonata es donde vamos a poder experimentar y ver todo el juego que le podemos sacar a esta forma. Para entender la forma sonata hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, que el término sonata puede significar muchas cosas. Si hablamos de la sonata como género, estamos hablando un género de música instrumental para uno o dos intérpretes, nada más. Y que son obras que consisten en una serie de movimientos contrastantes, normalmente 3 o 4. El término ciclo sonata se refiere a esos 3 o 4 movimientos siendo utilizados en otros géneros que no son la sonata, como por ejemplo la sinfonía, el concierto, el cuarteto de cuerdas. Eso quiere decir que si una sinfonía está estructurada con 4 movimientos, que son los movimientos típicos de una sonata, pero no le podemos llamar sonata porque los toca una orquesta, esa sinfonía va a estar estructurada con el ciclo sonata. El ciclo de movimientos de una sonata. Y ahora el más importante para hoy, la forma sonata. O también conocida como la sintaxis de allegro de sonata, si querés hablar con propiedad. Este se refiere a la forma del primer movimiento de este ciclo de movimientos que venimos hablando, que normalmente es un allegro. Y que también es el más sofisticadamente organizado y el más característico de una sonata. Así de importante es. Esta es la forma que vamos a ver hoy y que les voy a detallar ahora en un ratito. Todo esto nos lleva a nuestro siguiente punto, y es que la forma sonata se puede entender como un conflicto, un drama. Un conflicto entre dos tonalidades que luchan por establecerse y al final solo una prevalece, que en este caso siempre va a ser la primera. Y es muy importante saber esto porque la forma sonata
fue la forma predilecta del clasicismo musical, un periodo que marcamos en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Y qué corriente filosófica reinaba en la segunda mitad del siglo XVIII y fue partícipe de algunos de los cambios sociales y culturales más importantes de la historia, como por ejemplo la Revolución Francesa? Exactamente, sí, la Ilustración. Para explicarlo rápidamente, en este periodo, la razón humana, nuestro entendimiento, era la herramienta principal para entender el mundo. Y este trayecto de te presento algo, lo conflictúo y después de ese conflicto hay una conclusión, está todo muy relacionado con la dialéctica de Hegel. Pensarlo de esta manera, la obra nos presenta una tonalidad, nuestra tesis, la conflictúa con otra tonalidad, que sería nuestra antítesis, y ese conflicto se resuelve al final en una síntesis, en un devenir. El conflicto se resuelve en una etapa superior, donde conserva aspectos de las dos proposiciones, no es que una sea incorrecta y la otra no. Todo este trayecto lógico enaltece a la razón humana. No hay conflicto que pueda escaparle a la razón es capaz de resolverlo todo. Por eso los clásicos amaban esta forma musical y la puedes encontrar en todos lados. Así que bueno, con todo esto en mente, ahora sí, vamos a componer. Primero les voy a contar cómo es la sintaxis de allegro de sonata típica. Una forma que todos los compositores han estudiado alguna vez. Y después vamos a ver dos ejemplos prácticos. Primero, la sonata Opus 2 número 1 de Beethoven. Y después, una sonata que compuse yo para la facultad. Que a ver, esto de que yo les muestre mi propia obra no es un acto de egocentrismo, sino que como la obra la compuse yo, les puedo contar cómo fue todo mi procedimiento mental para crearla. Las cosas que se me dificultaron, las cosas que siento que quedaron bien y las que quedaron mal. Que todo eso no se lo podemos preguntar a Beethoven porque lamentablemente está muerto. Empecemos entonces con la forma sonata. En la forma sonata tenemos tres grandes secciones: la exposición, el desarrollo y la recapitulación, o reexposición, que es lo mismo. En la exposición es donde vamos a presentar los dos temas de la sonata, si la queremos hacer bitemática, o un tema solo, si la queremos hacer monotemática. En este caso vamos a usar dos temas. El tema 1 va a estar en la tonalidad principal de la obra, y se decía que tenía que ser rítmico. El tema 2, en contraste, se decía que tenía que ser lírico y melódico. Y este es el tema que va a traer el conflicto, porque va a estar en otra tonalidad. Lo que hacían los clásicos es que si la sonata estaba en modo mayor, el tema 2 iba a estar en el quinto grado. Y si la sonata estaba en modo menor, el tema 2 iba a estar en el tercer grado, o sea, la relativa mayor. Estos dos temas están conectados por una transición, que modula de una tonalidad a la otra. Y para terminar, otra transición nos va a llevar a una pequeña coda con la que vamos a terminar la exposición. El desarrollo es la sección donde el conflicto tonal se intensifica, pasando por varias tonalidades y con los dos temas sonando, ya sea juntos, uno después del otro o inclusive fusionándose para hacer una especie de amalgama entre los dos temas. Podemos hacer varias transiciones para ir pasando por varias tonalidades. Básicamente es el nudo en nuestra historia, y donde más tenemos la oportunidad de experimentar. La recapitulación es la sección final de la obra. Esta es una repetición de la exposición, pero con todos los materiales en la tonalidad original. Es decir, el tema 2 y todas las transiciones no tienen que modular ni moverse a otra tonalidad. Esta es la resolución de nuestro conflicto. Cualquiera de los materiales puede estar un poco variado, pero lo importante es que todos estén en la tonalidad de origen. Para terminar la obra se suele añadir una coda final justo después de la reexposición, que terminaba también con una pequeña coda, pero esta va a ser distinta, y es para terminar todo el movimiento. Y bien, una vez dicho todo esto, veamos la sonata de Beethoven, a ver cómo la compuso y si se cumplen todas estas cosas. Para este análisis en particular nos vamos a centrar en la forma, es decir,
dónde están cada uno de los temas, en qué tonalidad están, dónde están las transiciones, etc. No podemos ver todos los acordes que usa Beethoven porque si no se va a hacer muy largo esto. Así que bueno, escuchemos los primeros compases. En los primeros compases encontramos el tema 1, primero presentado en Fa menor, que es la tonalidad de la obra, y después en Do mayor, el quinto grado, que resuelve inmediatamente después en el compás siguiente. A partir de ahí hace una progresión y termina en el compás 8 en una semicadencia. Si por alguna casualidad de la vida en algún momento te leíste los libros de morfología de Kaplan, te vas a dar cuenta que esta microestructura de 8 compases es a la que él llama oración. Y nada, si te querés hacer la vida más fácil componiendo estos géneros, te recomiendo que le pegues una leída de esos libros, así te enterás de cómo funcionan esta y otras microestructuras que usaban los clásicos a cada rato. Así que nada, tema 1 presentado en los primeros 8 compases. Veamos cómo sigue. Esta fue la transición hacia el tema 2. Empieza con el tema 1 en quinto grado y cuando lo resuelve empieza a modular. Como vemos, usa la parte final del tema 1 para moverse por distintos acordes y eventualmente llega a la tonalidad de La bemol mayor, que es el relativo de Fa menor. O sea que se viene respetando la forma. Acá encontramos el tema 2, que está en la tonalidad de La bemol mayor. Y listo, lo presenta 2 veces como para que dure 4 compases y luego empieza una nueva transición, un poco más larga, hacia la coda, que va a terminar toda esta sección en La bemol mayor. Fíjense cómo los clásicos siempre mantenían sus formas simétricas. Si vemos, el tema 2 se presenta en 4 compases y le sigue una transición de 16 compases con 2 texturas diferentes de 8 compases cada una. Y termina la sección con una coda que también dura 8 compases. Al final de la exposición, Beethoven pone una barra de repetición, algo muy típico en todas las formas sonatas, repetir la exposición entera. Veamos entonces cómo siguen el desarrollo y la recapitulación. El desarrollo comienza con el tema 1, pero ahora en La bemol mayor, con una pequeña variación, repitiendo la parte final y haciendo que el tema ahora dure 3 compases. Es como una variación que simplemente elonga el tema 1. Luego de eso escuchamos el tema 2, primero en Si bemol menor y después en Do menor. Acá Beethoven lo que está haciendo es jugar con nuestra expectativa, usando los acordes de Si bemol menor y Do menor, que son el cuarto y el quinto grado de Fa menor. Como que quiere darnos una direccionalidad Fa menor, pero todavía no vamos a resolver ahí. Ahora lo que se viene es una gran transición que va a conectar con la recapitulación.
Antes de seguir con la recapitulación, quiero hablar brevemente de esta transición, porque no me gusta que quede como, ah sí, ahora transición y listo. Porque acá pasan varias cosas. Entonces, ¿qué hizo Beethoven para volver a la recapitulación? Bueno, Beethoven hizo una gran transición de 28 compases divididas en 3 texturas diferentes. La primera de 8 compases, donde escuchamos el círculo de quintas de Fa menor, pero que termina resolviendo en Do mayor. Ahí le sigue la segunda parte de la transición, que dura 8 más 4 compases, o sea 12, donde se enfatiza mucho ese Do mayor. Y como vemos, hasta hay un pedal de Do en el bajo. Es decir, un pedal de dominante antes de volver a la tonalidad original. También algo muy típico de todas las sonatas. Pero Beethoven no resuelve ahí en Fa menor, sino que alarga la transición otros 8 compases, donde nos anticipa un poco el tema 1 de nuevo y después de algunos acordes finalmente resuelve en Fa menor y da comienzo a la recapitulación. Ahora sí, llegamos a la última sección de la obra, que como ya les dije es la exposición casi idéntica, solo variando algunas cosas, pero con el importante detalle de que ahora todo está en Fa menor. El tema 2, las transiciones, la coda, todo eso no se va a mover de Fa menor. Una vez terminada la recapitulación, viene la coda final, que como yo sé que ustedes son muy inteligentes, pueden intuir que también está en Fa menor. Toda esta sección completa suena así. Bueno gente, ahora sí, cambiamos un poco el ángulo de la cámara y vamos a ver la sonata que compuse yo. Bueno, esta es mi obra maestra, sonata número 1 en sol menor, un nombre muy original, por suerte. Esto que dice acá es trabajo compositivo 2 de composición 2, la materia composición 2. Y recuperatorio porque esto no llegué a entregarlo a tiempo y creo que lo entregué una semana después, me parece. Acá Méndez Santiago, mi nombre. Composición 2 es una materia de segundo año en mi carrera y creo que al ver cómo está compuesto esto y cómo está escrito sobre todo, se nota. Pero bueno, recuerdo que en este trabajo me fue bien, me saqué un 9 al final. Y para empezar se los voy a dejar escuchar entero. Parece bastante larga la obra, pero no lo es tanto, siendo que la recapitulación es una copia de la exposición. Pero nada, ahora habiendo analizado a Beethoven, me gustaría ver si ustedes son capaces de reconocer todas estas cosas de las que estuvimos hablando en este video, a primera escucha. Así que nada, se las dejo para que la escuchen.
Y bueno, esa fue la sonata. No sé qué les habrá parecido, coméntenmelo. Y nada, les voy a comentar un poquito, ¿no?, de todo el proceso compositivo. Primero, para empezar, creo que lo más obvio y que seguro se dieron cuenta es que esto es una copia descarada de la primera sonata de Beethoven y que por eso decidí analizar esa misma para este video. Igualmente lo que robé fue solo la forma. Sí, la forma dentro de todo, porque ninguno de los materiales que usó Beethoven lo usé yo. Todo esto lo compuse de cero, solamente le copié la forma. Por ejemplo, el hecho de empezar con una oración. Se habrán dado cuenta que el tema 1 es este, que después repite el quinto grado. Y después de eso sigue la progresión y la semicadencia acá. Bueno, todo eso lo saqué de Beethoven, pero igual Beethoven no era el único que lo usaba. Lo que sí entonces tengo para decir con respecto a este tema 1 fue que yo decidí hacerlo anacrúsico, pero estas tres corcheas de anacruza me dieron muchos problemas, recuerdo, porque no me encajaban en ningún lado. O sea, como que el tema 1 me quedó bastante largo, como tal. Debería capaz haberlo cortado en esta negra, ¿no? Que si tiene mucha anacruza, el tema 1 también dejar espacio al final del compás para que nada de esa anacruza pueda volver a entrar. Por ejemplo, donde se me complicó mucho fue acá en la progresión, porque Beethoven usa solo 2 compases de progresión y yo uso acá 6. Todo esto. Y claro, fue porque si yo quería usar, por ejemplo, este tema, no me entraba para meter estas 3 corcheas que son indispensables para reconocer el tema 1. Entonces quedó así. Como yo en realidad lo quería componer era algo parecido a esto, borrando estos compases así, pero tampoco me gustaba el hecho de que ahora el tema 1 fuese tan cortito, sonaría de esta manera. Está muy raro también porque, bueno, también adapté la progresión justamente a estos 2 compases que le sumé. Pero nada, lo que le sigue justo después de la progresión y la semicadencia fue, al igual que Beethoven, esto sí es demasiado descarado, fue repetir el tema 1 en quinto grado en la zona del grave, ¿no? Que bueno, esto da pie para la transición que modula hacia, en este caso, la tonalidad de si bemol mayor, ¿no? Que empieza acá. Esta suena así. Bastante reconocible el tema 1, fragmentado ahí, todo bien. Modulamos y llega el tema 2. Y acá el problema que tuve es que mi tema 2 es muy corto, ¿sí? Como el tema 1 es demasiado largo y el tema 2 es muy corto. En realidad, el tema 2 son solo estos 2 compases. Yo ahora pensándolo, en realidad el tema 2 yo debería de hacerlo encajar capaz en estos 4 compases. Por ejemplo, haciendo lo siguiente. Y que el tema 2 en realidad sea así. Por ejemplo, no sé, es algo que se me ocurre, debería verlo un poquito más. Pero que el tema 2 sea así de largo, así se equipara un poquito más con el tema 1. Y ya a estos 4 compases, los repetiría acá, ¿no? Que acá, bueno, ya estamos transicionando a la coda. Después, nada, esta coda que yo le metí acá, esta es la coda de la exposición. Nunca me gustó mucho, recuerdo en ese momento también me hacía un poco de ruido, pero la terminé dejando porque no tenía otra opción. Y nada, se quedó. Ahora viene el mayor problema que tiene esta obra y es el desarrollo. Que no sé si se habrán dado cuenta, el desarrollo es demasiado corto. Por eso hice un poquito más de énfasis en Beethoven y qué es lo que hizo en esa transición. Fíjense, esas 3 tipos de transiciones que hizo antes de llegar a la recapitulación. Bueno, acá hubiesen quedado mucho mejor porque yo lo empiezo con el tema 1, acá.
Inmediatamente después de alguna fragmentación viene el tema 2, por acá. Que ahí es donde está como fusionado esta especie de amalgama que hablamos antes entre los dos temas. Bueno, acá yo intenté hacer eso, fusionar el tema 2 con el tema 1, usando sus cosas más distintivas. Pero justo después de todo esto, suena ya la transición hacia la recapitulación. Y listo, y se acaba el desarrollo. Es demasiado corto. Esto siento que me quedó mejor, capaz medio corto, que sean solo 4 compases. Pero no es el problema la transición como tal, sino el hecho de que no hay nada antes. O sea, suena solo el tema 1 una vez, el tema 2 un par de veces y listo. No se me ocurrió nada más para hacer. Bueno, hoy en día me fijaría más de hacer transiciones un poco más largas, ¿no? Como las que hacía Beethoven. Y después ya para terminar de nuevo tenemos la recapitulación, que es un copia y pega literal de la exposición, solo cambiando algunos acordes. Y por último la coda final, que también algo que me acabo de dar cuenta es, por ejemplo, la, no sé, inconsistencia de la duración de las frases. Por ejemplo, esta coda final dura 6 compases. Y no sé si tengo otra cosa que dure como tal 6 compases. Por ahí vimos que tengo transiciones de 4. Que el tema 2 también suena solo 4 compases. No importa, bueno, eso también prestarle bastante atención porque es propio también del estilo. Los clásicos eran muy simétricos en cómo armaban sus frases. Y bueno, poco más con esto. Por ahí seguro hay bastantes errores de escritura. Es más, corregí unos pocos antes de grabar esto, pero todavía quedan algunos. Pero nada, eso por las cosas malas. Quise empezar por ahí. Después, no tengo cosas buenas como tal que decir de esta obra, pero sí consejos para ustedes para componer. Por ejemplo, el hecho del orgánico, a nosotros nos exigían que fuesen 2 instrumentos sí o sí, y yo elegí piano y violín. Al violín no lo manejo mucho, pero sé componer más o menos. No me animo a poner muchas ligaduras, nomás. Pero al piano lo ubico un poco más y me podía imaginar cómo era un acompañamiento. Yo a lo que voy es que si van a elegir un instrumento como el piano, tienen que fijarse que tenga sentido el acompañamiento, que no sean solo acordes plaqué. Me fijaba en que parezca otra obra, como que lo puedas escuchar por separado y que siga estando bueno. Me fijo mucho en la melodía que hace el piano y cómo se relaciona con la melodía del violín. También eso es muy importante. A ver si encuentro la parte. Acá, esta parte estaba buscando. Si nosotros escuchamos cómo hace el piano, vamos a escuchar lo siguiente. ¿Por qué no resolver esto como tan 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 tan? Acá, al si bemol acá. Bueno, porque eso es justamente lo que hace el violín. Entonces yo tengo en cuenta la octava en la que está sonando la nota. Así que nada, poco más tengo para decir de esta obra. Estoy contento por cómo salió para el momento en que la compuse, ¿no? En segundo año no tenía ni idea todavía de cómo componer y de repente nos pidieron hacer una sonata. Y recuerdo que me gustó el tema y con esto estuve unas 3 semanas por lo menos para hacerlo. Me llevó mucho tiempo la exposición, eso recuerdo. Que cuando la terminé, ya faltaban pocos días para la entrega también. Hice el desarrollo lo mejor que pude y después la recapitulación copié y pegué. Pero bueno, como les dije, la composición lleva tiempo. No esperen sentarse y de repente componer una obra maestra porque no es lo que va a pasar. Así que si ustedes componen, ya sea este tipo de estilos u otro tipo de música, hay que hacer muchas obras. Muchas sonatas, muchos preludios, muchas canciones. Lo que vos seas que hagas, sinfonías, tenés que componer muchas también. Miren, no recuerdo ahora ningún compositor cuya primera sinfonía sea la más famosa. Así que nada, sentía que era valioso también que les mostrara una obra como esta, ¿no? Porque siempre vemos obras casi perfectas de compositores famosos, muy reconocidas, todo. Y de repente ver una obra que hizo un estudiante lo mejor que pudo, nos deja ver errores comunes, capaz que suelen tener la gente cuando compone. Así que bueno, esto ha sido todo lo que podemos sacar de esta obra.
Y bueno gente, esa ha sido toda la teoría para componer una sonata. Ahora se viene la parte más difícil, que es ponerlo en práctica. Pero bueno, esta sonata que les mostré es la única que tengo y no creo que componga nunca más otra sonata porque yo compongo canciones. Pero nada, amo estudiar toda la música de todos los periodos históricos y darme cuenta que así como nosotros somos capaces de darnos cuenta de la estructura de una canción, hoy en día en el siglo XXI, en el siglo XVIII reconocían todo lo que hablamos ahora de estructura, cuál era el tema 1, cuál era el tema 2, en qué tonalidades estaban. Para ellos, escuchar dos tonalidades enfrentándose era muy evidente y para nosotros es un poco más complicado. Así que bueno, dicho todo esto, no queda más que ponerse a componer y les deseo mucha suerte. Si les gustó este video, pueden dejarme un me gusta y comentarme cómo fueron sus experiencias componiendo sonatas. Recuerden suscribirse, así llegamos a la cifra de los 10.000 suscriptores y hacemos un tutorial de cómo componer un coral a 4 voces, que ya estamos a nada. También pueden seguirme en todas mis redes sociales e ir a escuchar mi música, que hace poco saqué un single y está buenísimo, lo tenés que ir a escuchar. Muchas gracias por ver todo el video y nos vemos en el próximo.